Jahangir Sartipur era un nombre que sonaba en las casas de té y salas de concierto de Irán. Su violín no solo tocaba notas, hablaba de anhelos, de aguante, de una conexión profunda con su tierra. Era más que un músico, era un contador de historias, un guardián de la cultura, un revolucionario silencioso. Su vida como su música fue un viaje entre luces y sombras, pasó por tiempos de paz y momentos difíciles. Este video explora el camino de este artista increíble. Busca entender las cosas que formaron sus melodías y su espíritu. Vamos a entrar en su mundo, un mundo lleno de los sonidos de Persia. Su importancia en la música iraní es muy grande. No era solo alguien que tocaba música tradicional. Jahangir era alguien nuevo, un buscador. Encontró formas de unir lo viejo y lo nuevo. Sus dedos bailaban en las cuerdas, creando sonidos que eran conocidos y a la vez muy nuevos. Llevaba el peso de la herencia musical persa, pero no tenía miedo de probar cosas nuevas. Esta valentía hizo que sus aportes fueran muy valiosos. Enseñó a las nuevas generaciones cómo respetar el pasado y recibir el futuro. Su música se volvió un espejo que mostraba el alma compleja de Irán, una tierra de belleza antigua y fuerza que perdura. Nacido en un mundo a punto de cambiar, la vida de Jahangir se mezcló con la propia historia de Irán que se estaba escribiendo. El comienzo del siglo XX fue una época de grandes cambios y mucha actividad artística. Vio caer imperios y nacer nuevas ideas. Estas experiencias entraron en sus canciones, añadieron una emoción profunda que encantaba a quienes lo escuchaban. Su violín se convirtió en una voz para lo que no se decía, un consuelo en tiempos de duda. Entendió el poder de la música para sanar, para unir y para recordar. Esta forma de entender fue la base de su arte, guiándolo por una vida dedicada a su música y a su país. La historia de Jahangir Sartipur es una prueba del poder duradero del arte. Muestra cómo una persona puede superar problemas muy grandes, cómo la creatividad puede florecer hasta en los momentos más difíciles. Su viaje desde los verdes paisajes de Shilan hasta el gran escenario de la cultura iraní nos da esperanza. Es una historia de pasión, de no rendirse nunca y de un profundo amor por sus raíces. Al explorar su vida, descubrimos no solo a un músico, sino a alguien que representaba el espíritu artístico de Irán. Sus melodías siguen sonando, un legado eterno para todos los que buscan belleza y sentido en la música. Jahangir Sartipur abrió los ojos por primera vez en Rasht, en el año 1914. Rasht era y sigue siendo el corazón de la provincia de Gilan. Esta ciudad, cerquita del mar Caspio, era un lugar lleno de muchas culturas. Era conocida por su lluvia constante, que parecía lavar el mundo cada día. El aire mismo se sentía diferente en Rasht, con olor a tierra mojada y a té. Este ambiente especial sin duda entró en la mente del joven Jahangir. La ciudad era una mezcla de ideas, un lugar donde lo antiguo se encontraba con lo nuevo. Esta mezcla constante de influencias se vería después en su música. La riqueza cultural de Rasht era tierra buena para un artista que empezaba. La ciudad tenía mucha vida artística. Contadores de historias, poetas y músicos llenaban sus lugares públicos y reuniones privadas. La música folclórica de Gilaki, con sus ritmos propios y melodías tristes y bonitas, estaba por todas partes. Era la música de todos los días, se escuchaba en los mercados, en los campos y en las casas. Jahangir escuchó estos sonidos desde muy pequeño. Estaba rodeado de una cultura que quería mucho el arte. Este ambiente cuidó su sensibilidad natural y lo acercó al mundo de la música. La ciudad misma era como una inspiración, susurrándole sus historias. Rasht no era solo una ciudad de arte, también era una ciudad con mucha agitación política. Estar cerca de Rusia y ser un puerto importante la convirtió en un centro de nuevas ideas. A principios del siglo XX, hubo movimientos de cambio por toda la región. El movimiento Jungle, una rebelión importante, nació en Gilan. Este ambiente de curiosidad y ganas de cambiar seguro influyó en Jahangir. Creció sabiendo de las luchas y los sueños de su gente. Esto se vería después en su compromiso por cuidar la cultura local y a veces en su participación en la política. La ciudad le enseñó sobre el aguante y la lucha por ser uno mismo. Por eso, los primeros años de Jahangir en Rasht fueron muy importantes para formarlo. Los paisajes verdes de la ciudad, su clima especial y su rica cultura, todo ayudó. Formaron su manera de ver el mundo y su gusto por el arte. La lluvia constante quizás lo ayudó a pensar mucho. La movida artística le dio inspiración. Las ideas políticas le dieron un sentido de para qué hacer las cosas. Rasht fue más que solo donde nació. Fue el lugar donde empezó a nacer su río de música.
La atracción de Jahangir Sartipour por la música apareció temprano. No fue algo de un día para otro, sino que fue despertando poco a poco. Como una semilla que crece con la lluvia de Gilan, su talento empezó a nacer. Le gustaban las melodías que se escuchaban en el aire de Rasht. El sonido del violín, sobre todo, atrapó su joven imaginación. Quizás lo escuchó de un músico viajero o en un grupo local. Fuera como fuera, el instrumento lo llamó con una fuerza que no podía resistir. Esta primera curiosidad pronto se convirtió en una pasión muy grande. Se convirtió en una fuerza que guiaría toda su vida. Su camino con el violín fue de una dedicación increíble por sí mismo. No era fácil para él tener clases de música formales en sus primeros años. O quizás el camino ya hecho no le gustaba a su espíritu libre. Así que Jahangir se enseñó a sí mismo. Consiguió un violín, seguro con mucho esfuerzo. Luego, con paciencia y sin rendirse, empezó a descubrir sus secretos. Pasaría muchísimas horas practicando, sus dedos torpes al principio y luego poco a poco moviéndose con soltura. Su oído se convirtió en su guía, ayudándolo a reconocer notas y entender melodías. Este camino de aprender solo le permitió crear un estilo muy suyo. La emoción profunda en las canciones de Jahangir se volvió una de sus marcas. Su música no era solo mostrar que sabía tocar bien, era un camino directo a su corazón. Cada nota parecía llevar un pedacito de su alma, un reflejo de lo que vivió. Ponía sus alegrías, sus tristezas, sus esperanzas y sus miedos en su violín. Esta forma de mostrar emociones profundas llegaba mucho a la gente que lo escuchaba. Sentían que su música era de verdad. Entendían las historias que contaba sin palabras. Su música podía hacer llorar a la gente o llenarlos de una calma para pensar. Su estilo era una mezcla muy interesante de influencias. Aunque conocía muy bien la música tradicional persa, no se quedaba solo en sus reglas. Escuchaba las melodías folclóricas de Gilan, los dasgahs clásicos, pero también los sonidos que venían de fuera de Irán. Esta forma de ser abierto le permitió meter cosas modernas en su música. Era un equilibrio cuidadoso, una charla entre lo antiguo y lo de ahora. Esta mezcla le dio a su música algo que no pasa de moda. Sonaba como si no tuviera edad y a la vez muy nuevo. Era alguien que construía puentes, uniendo mundos musicales diferentes con elegancia y arte. Sección 4. Sombras del destierro. Exilio y los ecos en la música. Los primeros años de 1920 trajeron un capítulo oscuro a la vida de Jahangir Sartipour. La situación política en Gilan era muy agitada. La presencia del ejército rojo soviético en el norte de Irán causó grandes problemas. Durante este tiempo de caos, Jahangir, todavía joven, pasó por algo terrible. Lo obligaron a irse de su querido Gilan. Esta expulsión fue algo muy duro. Lo separó de su hogar, su cultura y los paisajes que habían alimentado su música al principio. El dolor de este destierro dejaría una marca para siempre en su alma. También cambiaría mucho la forma de su música en el futuro. La experiencia del exilio fue como una prueba de fuego para su arte. Lejos de los sonidos y lugares conocidos de Rasht, su música encontró nuevas formas. Un sentimiento de extrañar llenaba sus canciones. Las melodías que tocaba muchas veces tenían un tono triste. Era el sonido de un corazón que extrañaba su hogar. Este tiempo difícil, sin embargo, también lo hizo más fuerte. Le hizo entender mejor el sufrimiento de la gente y su aguante. Su violín se convirtió en su compañero en el exilio, su forma de lidiar con la tristeza y seguir conectado a sus raíces. La música que creó durante y después de este tiempo estaba llena de una emoción fuerte y pura. Los temas de la pérdida, el recuerdo y la búsqueda de un lugar aparecían mucho en su música. Sus canciones muchas veces recordaban los paisajes con niebla de Gilan, pintaban con sonidos las orillas del Caspio por donde ya no podía caminar. El efecto de esta separación forzada no fue solo personal, fue artístico. Lo llevó a explorar los sentimientos más profundos con su instrumento. Aprendió a poner su tristeza y nostalgia en sus conciertos. Esto cambió su forma de tocar, añadiendo más profundidad y emoción. Su música se volvió una prueba de la conexión fuerte entre un artista y su tierra, aunque estuvieran lejos. Este tiempo difícil, aunque doloroso al final, hizo más rica su voz musical. Le dio una forma de ver las cosas muy especial. Entendió lo frágil que es un hogar y lo importante que es la cultura de uno.
Los ecos de este exilio sonaron durante toda su carrera. Ayudaron a sus esfuerzos después para cuidar la música folclórica de Gillan. Sabía por experiencia propia lo que era perder la conexión con la herencia de uno. Este entendimiento alimentó su pasión por proteger las tradiciones de su región. Las sombras del destierro, por eso, aunque parezca raro, iluminaron el camino para algunas de sus ayudas más importantes a la música iraní. Sección 5. El latido de Gillan, cuidando el alma musical de una región. Lo que Jahangir Sartippour dio a la música iraní fue mucho más que solo sus conciertos. Se convirtió en alguien muy importante para cuidar la rica herencia de música folclórica de Gillan. Entendió que estas melodías eran más que solo canciones bonitas. Eran el recuerdo de toda una gente, las historias de sus vidas, sus alegrías y sus tristezas. Muchas de estas canciones folclóricas se pasaban de boca en boca, de padres a hijos. Sin un esfuerzo especial, podían perderse con el tiempo y por las cosas nuevas que llegaban. Jahangir decidió ser un guardián de este tesoro cultural tan valioso. Sus grabaciones importantes ayudaron muchísimo a cuidar esta música. Con mucho cuidado anotó y grabó muchísimas melodías folclóricas de Gilaki. Estas grabaciones no eran solo para guardarlas en un archivo. Las trató con el cariño de un artista. Agarró lo más importante de las canciones y muchas veces les puso su toque personal. Estas grabaciones hicieron que la música de Gillan llegara a más gente, tanto en Irán como afuera. Se aseguraron de que la forma especial de música de su querida región siguiera sonando. Su violín les dio nueva vida a canciones antiguas, haciendo que la gente de ahora también las sintiera. Uno de sus logros más importantes fue unir las tradiciones folclóricas con la música más formal. Muchas veces ponía ideas y melodías de Gillan en sus propias canciones. Esto ayudó a que la música folclórica fuera más valorada. Mostró que estas tradiciones locales tenían un valor artístico muy grande. Enseñó cómo podían inspirar nuevas obras creativas sin perder lo que las hacía de verdad. Sus esfuerzos ayudaron a que la gente quisiera más las diferentes músicas regionales de Irán. Fue un defensor de los sonidos de Gillan, cuidando que no los taparan otras músicas más conocidas. El efecto de su trabajo cuidando la música folclórica de Gillan es tan grande que no se puede medir. Salvó muchas melodías de que se olvidaran para siempre. Animó a otros músicos e investigadores a interesarse por las tradiciones de cada lugar. Sus grabaciones siguen siendo muy valiosas para los que estudian la música de los pueblos y la historia de la cultura. Y lo más importante, siguen dando alegría a la gente que ama los sonidos de Gillan. Con su dedicación, Jahangir Sartippour se aseguró de que el corazón del alma musical de su región siguiera latiendo fuerte para los que vendrán. Sección 6. Más allá del arco. Activismo, arte e influencia duradera. La vida de Jahangir Sartippour no fue solo en los escenarios de conciertos o en los estudios de grabación. Su pasión por su tierra y su cultura llegó a otras cosas que hacía. Su participación en el movimiento jungle, aunque quizás al principio o como alguien que miraba por ser joven cuando estaba en su auge, muestra una conexión profunda con las luchas políticas y sociales de Gillan. Este movimiento, liderado por Mirza Kuchak Khan, buscaba que la región se gobernara sola y que hubiera justicia social. Un ambiente así, con tantas ganas de cambiar las cosas, sin duda hizo que Jahangir se diera cuenta de los problemas más grandes de la sociedad. Le metió un sentido de responsabilidad hacia su gente y su herencia. Más tarde en su vida, Jahangir siguió activo en los grupos culturales y artísticos. Entendió que la música no existía sola, aislada. Estaba mezclada con toda la cultura de la sociedad. Participó en proyectos para ayudar a las artes y la cultura iraníes. Seguramente trabajó con poetas, escritores y otros artistas. Su casa quizás fue un lugar de reunión para gente creativa, un espacio para hablar e intercambiar ideas de arte. No era solo un músico, sino también alguien que pensaba, que conversaba y que defendía la cultura. Su influencia, por eso, fue más allá de solo su música. Sus actividades políticas, aunque quizás no siempre a la vista, venían de lo que había vivido. Habiendo visto lo que pasaba con los problemas políticos y cuando otros países se metían, valoraba la libertad y que cada pueblo decidiera por sí mismo. Su música misma podía verse como una forma suave de resistir. Celebraba la identidad local en un mundo que cada vez se parecía más en todo.
Al cuidar y promover la cultura de Gilán, estaba diciendo lo importante que son las diferencias y la herencia cultural. Lo que hacía, tanto con la música como sin ella, mostraba un compromiso constante con el bienestar y la cultura de su gente y su nación. Estas otras actividades muestran lo profundo que era Jahangir Sartipur. No era un artista encerrado en una torre de marfil. Estaba conectado con el mundo a su alrededor. Su arte era un reflejo de su vida, y su vida estaba dedicada a más que solo el arte. Buscó ayudar a su sociedad de muchas maneras. Ya fuera con su violín, sus esfuerzos por cuidar la cultura o su participación en las charlas culturales, quería hacer mejor la vida de los iraníes. Sección 7. La resonancia duradera. El legado de Jahangir Sartipur. El legado de Jahangir Sartipur en la música tradicional persa es profundo y tiene muchas caras. Fue un violinista que de verdad entendió el alma de su instrumento. Llevó más allá lo que se podía hacer con él dentro de la música iraní. Su estilo único, aprendido por sí mismo, que mezclaba emoción profunda con habilidad técnica, inspiró a muchísimos músicos que vinieron después. Demostró que la tradición no era algo quieto, podía ser algo vivo, que respira, capaz de cambiar y demostrar lo que uno siente. Sus grabaciones se siguen estudiando y admirando y son como un ejemplo de cómo tocar el violín al estilo persa. Le hizo un lugar especial al violín, un instrumento que al principio no era tan importante en la música clásica persa. Su influencia va más allá de ser un gran músico. Su compromiso firme de cuidar las melodías folclóricas de Gilán ha tenido un efecto que dura. En una época de cambios rápidos, donde las tradiciones locales muchas veces corren peligro de desaparecer, su trabajo es como una luz que guía. Mostró el valor profundo que hay en las culturas de cada región. Ayudó a asegurar que la voz musical única de Gilán no se callara. Este trabajo de cuidar la cultura es quizás una de sus ayudas más importantes. Ha animado a que se quiera más la variedad de la música folclórica iraní, inspirando a otros a hacer trabajos parecidos para cuidar la música en otras regiones. La historia de la vida de Jahangir Sartipur es en sí misma una parte fuerte de su legado. Es una historia de aguante frente a los problemas. Su experiencia en el exilio, los desafíos de ser un músico que aprendió solo y cómo manejó los tiempos políticos difíciles, todo habla de un espíritu que no se rinde. Transformó sus problemas personales en un arte muy profundo. Esto sirve de inspiración no solo para los artistas, sino para cualquiera que enfrente dificultades. Su viaje nos recuerda que la creatividad puede ser una herramienta poderosa para andar por los problemas de la vida y para encontrar sentido incluso en momentos difíciles. Él de verdad desafió el destino que los problemas del principio parecían marcar. Al final, el impacto duradero de Jahangir Sartipur está en la conexión emocional que su música sigue creando. Sus melodías van más allá del tiempo y de las barreras de la cultura. Hablan directo al corazón humano, despertando sentimientos de nostalgia, amor, tristeza y esperanza. Era más que solo un violinista hábil, era un canal para los sentimientos más profundos de un pueblo y una cultura. Los ecos de su violín que susurra siguen sonando, un regalo eterno para la cultura iraní y para el mundo de la música. Su nombre sigue siendo igual a honestidad en el arte, orgullo por la cultura y el poder duradero de una sola persona para formar y cuidar la herencia de una nación. Muchas gracias por ver este video y tu like, y dime de qué país nos ves. Si interesa algún evento o personaje histórico, por favor